Buenas noches con todos. Continuando con las exposiciones, yo voy a hablar de inestabilidad del hombro. Tenemos que los tipos de lesiones van a ser óseas del labrum anterior inferior, del labrum anterior superior, las del labrum posterior, también las ligamentosas y otras. Las lesiones óseas y las del labrum anterior superior ya fueron muy bien abordadas por mis compañeras, entonces esas no las vamos a mencionar. Vamos a comenzar por las lesiones del labrum anterior inferior. Estas se van a ubicar, tanto las lesiones de Bankart como sus variantes Perthes y ALSA, se van a ubicar en un horario de 3 a 6 en punto. La única excepción de esta sería el Bankart inverso, que vamos a hablar de este más adelante, que es el resultado de una dislocación posterior y una lesión del labrum posterior. Entonces, la lesión de Bankart es la lesión del labrum anterior inferior más frecuente. Las lesiones de Bankart, como ya dijimos, se producen durante una luxación anterior inferior de la cabeza humeral con impactación de la misma sobre el borde anterior inferior de la glenoides, causando un desprendimiento, un arrancamiento del labrum glenoideo con ruptura cápsulo-perióstica. Aquí podemos ver el periósteo interrumpido. En ocasiones estas lesiones se acompañan de fractura del borde anterior inferior de la glenoides, que es el Bankart óseo, y en la artorresonancia, que es el estudio de elección para evaluar todas estas lesiones, el labrum anterior inferior se encuentra deformado y separado de la glenoides, como flotando en el receso capsular anterior. Aquí en este ejemplo podemos ver el fragmento del labrum, cómo se desplaza hacia adelante y está adherido a la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior. En cuanto a la lesión de Perthes, como ya mencionamos, una variante de la lesión de Bankart, el labrum glenoideo se encuentra avulsionado, pero está adherido al periósteo capsular, el cual se va a encontrar intacto, aunque despegado y desplazado hacia medial. En la ortorresonancia, el labrum se encuentra mínimamente desplazado o en posición anatómica y se va a identificar mejor en la posición de Haber, que es en abducción y rotación externa. Aunque hay que tener cuidado, ya que esta posición se mencionaba puede rellenar lesiones ligamentarias desplazadas. Entonces, para calzar esta posición, la mano del paciente, como vemos en el gráfico, debe colocarse detrás de la cabeza o el cuello eh, para poder hacerla. Ahora, no sé si en la práctica esta posición sea un poco difícil de lograr. Aquí en este ejemplo de una ortorresonancia en un corte axial en T1 con saturación de la grasa, vemos el engrosamiento del labrum glenoideo con presencia de contraste que como que diseca su base de implantación sin evidencia de desplazamiento del rodete en lo que sería una lesión de Perthes. Acá vemos otro ejemplo, está en la posición Haber, una T1 con saturación de la grasa en resonancia, donde vemos igualmente el engrosamiento del rodete glenoideo con presencia de líquido, de contraste mejor dicho, disecando su base de implantación, también sin evidenciar el desplazamiento del rodete. Sobre las lesiones de ALSA, que es anterior labral ligamentos periosteal sleeve avulsion, esta es otra de las variantes del Bankart. Consiste en un desgarro del labrum y del ligamento glenohumeral inferior asociados a desprendimientos del periósteo con integridad del mismo, que se desplazan y rotan medial e inferiormente, originando un tejido cicatrizal que finalmente puede sinovializarse, digamos. En la ortorresonancia se observa un defecto lineal entre la glenoides y el complejo labro-ligamentario formado. Aquí en este ejemplo podemos ver una ortorresonancia en T1 con saturación de la grasa, donde vemos que el rodete anterior-inferior se encuentra desprendido de la glenoides, manteniendo un periósteo capsular anterior intacto, aunque desprendido del, del hueso. En la imagen de la derecha vamos a ver el mismo paciente, donde vemos el arrancamiento del labrum anterior inferior
que aparece desplazado hacia, hacia medial, en lo que es la lesión del alza. Acá otro ejemplo, en esta vista Haber, vemos que el labrum anterior inferior está ausente, y en esta imagen coronal vemos el rodete desplazado hacia medial. Sobre las lesiones de GLAD, que es Glenohumeral Articular Disruption, este puede acompañar a cualquiera de las lesiones que afecten el labrum glenoideo. Se trata de una disrupción de un fragmento del cartílago junto a la lesión del labrum glenoideo. Se va a producir por impacto glenohumeral con el brazo en aducción y rotación externa. Acá vemos unos ejemplos, también una artorresonancia en cortes axiales con saturación de la grasa, donde vemos la rotura del labrum anterior sin clara evidencia de desplazamiento, asociado a un pequeño, este que está aquí, defecto del cartílago glenoideo anterior. Acá en este otro ejemplo podemos observar de mejor manera el daño del cartílago asociado a una lesión del labrum anteroinferior. Sobre las lesiones del labrum posterior vamos a hablar sobre el Bankart inverso más que nada, que es la más importante. La lesión de Polsa, por ejemplo, esta es posterior labrocapsular sleeve avulsion, y a diferencia del Bankart óseo inverso, ya vamos a ver más adelante, la cápsula articular no está interrumpida, entonces esta realmente sería como un alza, pero en la región posterior. Sobre el Bankart inverso, este corresponde a una lesión del labrum posterior inferior secundaria a una luxación posterior del hombro. Como es posterior inferior, hablamos de las lesiones se van a encontrar en las horas de 6 a 9, como se ve aquí claramente. Se mencionaba que puede asociarse ruptura del subescapular y lesión ósea anterior, y ahí ya sería un Bankart óseo inverso. Aquí podemos ver en esta artorresonancia en secuencias T1 sin saturación de la grasa un ejemplo de la lesión del labrum posterior. Sobre las lesiones ligamentosas, vamos a hablar más que nada sobre el ligamento glenohumeral inferior, esta lesión de Hulk, que es Humeral Avulsion Glenohumeral Ligament. Esta consiste en un desgarro del ligamento glenohumeral, del ligamento glenohumeral inferior, en el sitio de inserción en el húmero. Esta puede asociarse o no a lesiones de tipo Bankart, y en la artorresonancia se va a poder identificar fácilmente porque vamos a ver un receso axilar en forma de J y extravasación del medio de contraste a este nivel, como vemos en estos ejemplos. Este sería un receso axilar normal, en cambio acá vemos la extravasación del medio de contraste. Y para finalizar, vamos a hablar de las otras lesiones, los quistes paralabrales y los cuerpos libres intraarticulares. Los quistes paralabrales, estos se asocian con desgarros labrales, de hecho suelen originarse a partir de un desgarro del labrum. Su detección es difícil en las secuencias T1 convencionales, por lo que no comunican con la cavidad articular, razón por la que debe incluirse alguna secuencia sensible al líquido en los protocolos de artorresonancia. Aquí podemos ver claramente estos dos ejemplos, del mismo paciente, perdón. Y sobre los cuerpos intraarticulares, estos generalmente se derivan de desgarros condrales o labrales, no deben ser confundidos con aire intraarticular, especialmente en la evaluación con artorresonancia. Aquí podemos ver el cuerpo libre del mismo paciente, y eso sería todo. Muchas gracias.